Que Dios me los bendiga. En la mañana de hoy vamos a estar desarrollando un tema que lo dimos en el 60 aniversario de la Fiel PBS. En el contexto de los jóvenes a nivel nacional nos visitaron muchos hermanos de diferentes circuitos en nuestro 60 aniversario y se dio el tema el joven cristiano versus el joven cristiano y los valores posmodernos. El joven cristiano y los valores posmodernos. Y yo quiero en la mañana de hoy, que no tenemos el tiempo para desarrollarlo completo como se dio allá, pero sí quiero por lo menos acá a nuestros jóvenes, adolescentes y a la iglesia en general, quisiera que viéramos este mensaje, que viéramos este contenido y que asumiéramos mayor conciencia sobre la realidad de nuestra sociedad y sobre cómo influye esta en nuestra juventud y cómo influye también en nuestras congregaciones. Y yo quiero invitarles, ya que va dirigido principalmente a los adolescentes y jóvenes, quiero invitarles que busquen en Primera de Juan, vamos a estar leyendo, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, Primera de Juan 2, versículos 13 y 14. Y dice la palabra del Señor así. Primera de Juan 2, 13 y 14. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Yo quiero, antes de comenzar, que dirijamos una oración al Señor, pidiéndole que nos ayude a digerir estas verdades bíblicas, estos principios, que nuestros jóvenes, de alguna manera el Espíritu Santo les ayude a desarrollar criterio, identidad como hijos de Dios. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias por esta mañana, por esta lectura, por este tiempo y pedimos, Señor, que por tu gracia y por tu misericordia tú apliques a nuestros corazones esta enseñanza y que ayudes a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes a tener criterio, a tener identidad, a ser luminares en el mundo en medio de una sociedad que camina de espaldas a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y como dije, principalmente queremos desarrollar esta enseñanza como un diálogo con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. Y quisiéramos, por supuesto, que de alguna manera podamos desarrollar los puntos de manera participativa con la intención de que podamos digerir y podamos ir captando los puntos claves de esta enseñanza. El título es El joven cristiano y los valores posmodernos. Y debo poner énfasis en el texto que acabamos de leer. Yo quiero que usted observe las dos cláusulas, cláusula segunda de los dos versículos, la segunda cláusula del versículo 13 y la segunda cláusula del versículo 14. Si leyéramos solamente esas dos cláusulas, diría algo así como esto: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y en el 14b, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y yo quiero llamar su atención que en este texto hay varios elementos importantes que vale la pena para los efectos de esta enseñanza que los resaltemos. Lo primero es los destinatarios. Está dirigido en esta porción, va dirigida a los padres, a los adolescentes, a los jóvenes y fíjense que hay tres elementos allí. Dice
a vosotros padres, a vosotros hijitos, a vosotros jóvenes. Y es interesante de que en esa palabra hijitos está incluyendo lo que conocemos hoy como adolescentes, hijitos. Pudiéramos destacar de que hay tres palabras griegas allí que se plantean. Por ejemplo, a vosotros padres, la palabra griega es pateres, es decir, vosotros papás. De hecho, es interesante observar, yo les decía en una ocasión, que en Efesios 6, en el versículo 1, cuando dice que obedeced a vuestros padres, la palabra griega allí se traduce progenitores, de manera que genousin, progenitores, se refiere a papá y mamá. Pero en el versículo 4 de Efesios 6 dice, y vosotros padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Esa palabra padres es pateres. Es decir, y vosotros papás. Y aquí en este texto nuevamente está dirigiéndose y colocando responsabilidad en los papás, que debemos ser, si vamos a ser cabeza del hogar, debemos ser cabeza en dirigir a nuestros hijos y en darle crianza a nuestros hijos. Pero como este mensaje va principalmente para los jóvenes y adolescentes, vamos a dejar ese tema para cuando nos toque dar escuela para padres. Sin embargo, fíjense que la otra palabra es jóvenes, que es neaniskoi. La palabra griega es neaniskoi, que es jóvenes. Pero la palabra hijitos es paidia, que es niños o adolescentes. Es decir, son jóvenes más tiernos. Y el Señor a todos ellos les plantea, el otro elemento clave que debemos resaltar, les plantea que hay una lucha con el enemigo. Hay una lucha con el maligno. Fíjense que el texto les dice, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. En la primera vez que lo dice, porque sois, y os alabo a vosotros, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Pero en la segunda parte, en el versículo 14, nuevamente repite eso, pero dice cómo fue que lograron vencer al maligno. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Lo que nos da la victoria sobre el maligno y sobre los ataques del maligno que hay en esta sociedad es la palabra de Dios. Permanecer en la palabra de Dios. Eso es válido para los padres, para los jóvenes, para los adolescentes, para los niños, tanto en el sentido físico de nuestros miembros de la congregación como en el sentido espiritual, porque a nivel espiritual también hay padres, también hay jóvenes, hermanos que espiritualmente son jóvenes. Algunos de hecho entienden este pasaje dirigido en el sentido espiritual, que se refiere a niños espirituales que están comenzando en la fe. Sin embargo, para los efectos de esta enseñanza, el énfasis que podemos ver y dar en este pasaje es en cuanto a la edad normal, pues natural que puedan tener. Fíjense que dice en primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No podemos perder de vista que esta sociedad es como un circo que el maligno ha armado con su sistema corrompido para colocar trampas en el camino de nuestros jóvenes, para colocar trampas en el camino del cristiano que quiere vivir para Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Él ha creado todo un sistema corrompido. Y nosotros como hijos de Dios debemos estar conscientes de ello. Porque muchas personas que quizás son nuestros compañeros de estudios en el liceo, en la universidad, según el caso de cada uno de ustedes, esos muchachos, esas personas que parecen ser buenas personas y tal vez lo sean en cierto sentido, pero muchas veces son susceptibles a ser manipulados por el enemigo con sugerencias, con invitaciones y con involucrarles en actividades que les alejan de Dios. O sea, debo estar consciente de que ellos no sirven
a Cristo. Y si el mundo entero está bajo el maligno, muchas veces se convierten en títeres. El maligno tiene sus cuerdas encima de ellos que los lleva a decir cosas, a proponer cosas que te alejan de Dios. Y necesitas tener criterio, necesitas entender de que el mundo entero está bajo el maligno y tú eres un hijo de Dios, un cristiano. Yo quiero llamar su atención al tema de nuestro estudio, de nuestra enseñanza. El joven cristiano, porque va dirigido es para cristianos. El que no es cristiano, lógicamente, no va a entender estas cosas, no va a percibir la importancia de estas cosas, pero el cristiano quiere vivir para Dios, quiere agradar a Dios. Entonces, el cristiano necesita entender estas cosas. El otro aspecto clave que está en el título es el joven cristiano y los valores. ¿Qué entendemos por valores? Yo quisiera que alguno de los jóvenes, adolescentes que están aquí, me diga qué entiende usted por valores. ¿Cómo podríamos definir los valores? Levante la mano y así el hermano que tiene el micrófono se va a acercar. Levante la mano. Valores. ¿Qué son valores? No todos a la vez. Eso es con agilidad. ¿Qué entendemos por valores? Los jóvenes. ¿Qué dice Daimir? Llévamele el micrófono a Daimir. Vamos a decidirlo, hermano. Si usted no lo decide voluntaria, democráticamente, lo vamos a decidir dedocráticamente. Bueno, yo digo que los valores son aquellos que nos inculcan nuestros padres a nosotros, las costumbres, lo que tenemos que hacer, lo que no, lo que es bueno, lo que es malo. Son las acciones, pues. Lo veo yo desde mi punto así. Amén. Fíjate que los valores son verdades verdades, y la ponemos entre comillas, porque como dice la joven, las que nos inculcan a nosotros, y eso está en un contexto ya personalizado, familiar, y se espera que en la familia se les enseñe valores a los hijos, pero fíjese que esas verdades, y tenemos que colocarle entre comillas, porque a veces no son correctas esas verdades supuestas que se enseñan y que van apuntando a formar valores. Entonces, son verdades que creemos firmemente al punto que influyen en nuestro estilo de vida y en la toma de decisiones. Es decir, esa verdad, repito, entre comillas, que me fue enseñada, que yo la adopto como una verdad al punto de que la creo firmemente y que entonces vivo a la luz de esa verdad. Eso es un valor. Cuando yo tengo ya un conocimiento de algo y le considero valor, es decir, le considero valor porque creo que es verdad. Le considero valor porque tal vez me lo enseñaron mis padres, a quienes amo y respeto, probablemente sea el caso, pero le considero verdad y entonces se convierte en una norma de vida. Y debo destacar es que esas verdades para el cristiano se desprenden de la Biblia. Para el cristiano, esas verdades se desprenden de la Biblia y deben convertirse en nuestros valores. Y debemos destacar acá la diferencia que hay entre principios y valores. Porque a veces las personas usan esos dos términos como intercambiables, principios y valores. Y resulta que hay una diferencia. Y yo quisiera saber si alguno de los jóvenes puede decirme qué diferencia hay entre principios y valores. ¿Cómo podemos definirlo, diferenciarlo? ¿Cómo se relacionan o cómo se diferencian? Las jóvenes allá están ansiosas por decir algo. Díganlo. Acérquele el micrófono. La hermana Viliani está con ganas de darnos una respuesta salomónica. Yo digo que los principios son, los valores son fundamentales porque son, como dijo Daimir, que son cosas que nuestros padres nos inculcan desde pequeños. ¿Y los principios? Y los principios son cosas prácticas.
Fíjate que hay una relación entre principios y valores, porque los principios son esas verdades que nos inculcan. Los principios son esas verdades enunciadas, pronunciadas quizás de manera verbal o por escrito, pero son el resumen de una conducta que yo debiera tener. Pero ese principio solo se convierte en valor cuando yo le reconozco valor al punto de incorporarlo a mi vida y a vivir según ese principio. Es decir, sus padres pueden decirle muchas cosas, pero si cuando estás en la escuela, si cuando estás en el liceo lo haces de otra manera, ese principio tú no le estás reconociendo valor. No le estás reconociendo valor porque no lo estás incorporando, no lo estás practicando. O sea, la relación y diferencia que hay entre principios y valores es que los principios son esas verdades, entre comillas, que pudieran ser verdades o no, pero son esas verdades que tú recibiste de alguna autoridad, quizás tus padres, de alguna fuente, tú las reconoces y dices, es verdad, es valioso y voy a vivir según ese principio. Es en ese punto donde el principio, por allá quieren hacer una participación también, es en ese punto donde los principios son incorporados a nuestro sistema de valores. Nuestro hermano Wilson Toro. Amén, hermano. Algo para complementar eso, una investigación que hice por acá. Dice que los principios son reglas. Un momento, que están ajustando el audio allí. Gloria a Dios. Tiene la voz muy potente. Sí, hermano. Pues como soy joven, hermano. Sí, demasiado joven. Dios. Tengo mucha juventud acumulada, hermano. Amén, hermano. Para acotar algo referente a ese punto, se dice que los principios son reglas o normas universales y fundamentales que guían la conducta, por ejemplo, la justicia, la igualdad, mientras que los valores son cualidades o ideas subjetivas que una persona o sociedad considera importantes, ejemplo, la lealtad, la puntualidad, etcétera. Y se relacionan porque los valores son la manifestación o la aplicación de principios más generales en la vida personal y cultural. Los principios son el qué, entre comillas, entre paréntesis, la ley natural, y los valores son el por qué o cómo se aplican esos principios en la vida diaria, siendo los valores más flexibles y cambiantes que los principios. Amén. Entonces, en esencia, los principios son una verdad enunciada a la que le reconocemos valor al punto de que la incorporamos en nuestro sistema de valores para tomar decisiones, para vivir según ese conocimiento, y es en ese punto donde el principio se convierte en un valor. Pero hay un concepto que se ha vuelto muy de moda desde hace unas décadas, un siglo más o menos, pudiéramos decir. Se ha hecho muy de moda ese concepto del relativismo. ¿Quién me puede decir qué es eso? Ese concepto, ¿alguien maneja, investigó, tiene algún conocimiento del relativismo? ¿Alguno de nuestros jóvenes, adolescentes que investigaron? ¿Qué dices, Dorian? ¿Tienes respuestas? ¿Investigaste sobre eso? ¿Quién tiene por allí relativismo? ¿Dónde estás? Hermano Edison Toro, presidente de los jóvenes. Lúzcase. Dice, es una doctrina filosófica que sostiene que la verdad, la moralidad, el conocimiento y la belleza no son absolutos, sino que dependen de un contexto cultural, histórico, individual o social, negando así criterios universales y afirmando que todas las perspectivas son igualmente válidas o al menos relativas a su marco de referencia. Fíjense lo que está diciendo. Es un pensamiento filosófico que sostiene que no hay verdades universales, que no hay verdades absolutas, que no hay principios universales que sean válidos para todos en cualquier cultura.
hay principios que son válidos para una cultura, pero tal vez para otras culturas no lo sean. De allí viene esa palabra relativismo. No hay valores o principios, verdades absolutas, universales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Existen verdades universales? Tantas culturas, tantas formas de ver la vida, la filosofía habla de las diferentes maneras de pensar, de entender la vida, de interpretar la vida y todo lo que ella involucra. ¿Existe tal cosa como unos principios universales que deban ser guardados por todos en cualquier parte del mundo? Fíjense, esto es muy importante destacarlo, porque nuestro título es El joven cristiano y los valores posmodernos. La posmodernidad es exactamente, en esencia, detrás de la posmodernidad, en esencia está el concepto del relativismo. ¿Por qué? Porque en la época moderna, acuérdense que la palabra posmoderno es decir, lo que quedó después que la modernidad cayó. Lo que se formó después que se derrumbó la época moderna. En la época moderna, hermano, aún en el mundo inconverso, en el mundo, en nuestra sociedad, que no eran cristianos, no eran declarados cristianos, aún en esa sociedad, en la modernidad, se creían que habían principios que daban origen a los valores. Que habían principios generales, universales, que podrían dar o regular la conducta de cualquier persona. Es decir, se creían, los valores se basaban en principios. En la posmodernidad, cuando colapsó la posmodernidad y emerge lo que conocemos como la posmodernidad, esta época posmoderna donde vivimos, ahora los valores no se basan en principios, se basan en estadísticas. Las mayorías deciden que está bien. Las mayorías deciden que es correcto. Las mayorías determinan lo que es válido para esa cultura y que tal vez las mayorías en otra cultura decidan que otra cosa es lo válido para ellos. Son relativos. En la posmodernidad, lo que emergió luego que se derrumbó la modernidad, cuando se formó esta sociedad posmoderna, la manera de pensar era el relativismo, lo cual abrió un abanico de muchas cosas, de muchas creencias. Para los cristianos, acuérdese que estamos dirigiendo este mensaje para los cristianos. Recuerda el título, El joven cristiano y los valores posmodernos. Esos valores posmodernos, que tenemos que poner valores entre comillas, porque realmente son antivalores. Es una perversión de los valores, como vamos a ver más adelante cuando estemos analizando o por lo menos citando Isaías 5. Pero fíjese que estamos diciendo que para el cristiano los principios universales se desprenden de la Biblia. Y si Dios es el creador, si Dios es el amo y soberano del universo, entonces sus leyes son absolutas. Sus leyes son universales. Es más, no es solo válido para los cristianos. Ya estudiamos hace algún tiempo acá en la iglesia, en la serie que dimos sobre el Decálogo, la ley moral de Dios, vimos que las leyes de Dios son para la humanidad, no es solo para los cristianos. Y precisamente porque muchos viven de espaldas a las leyes de Dios, es que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17, 30 y 31. Porque Él es el amo y Señor del universo. Él nos creó. Si alguien no quiere vivir con las leyes de Dios, que se busque un planeta que Dios no haya creado. Y lo que le va a venir quedando será el lago que arde con fuego y azufre, que es el único lugar donde estarás totalmente separado de Dios, pero sufriendo las consecuencias de tu soberbia, de tu rebeldía para con Dios. Es importante entonces destacar que para los cristianos los valores no son estadísticos. Las mayorías no decidimos qué está bien o qué está mal.
No, las mayorías no decidimos eso. Nosotros nos basamos en los principios absolutos de la palabra de Dios. Mire cómo dice Isaías 5:20, y quiero aprovechar de leerlo. Dice Isaías 5:20, Isaías: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ese ay es un ay de sentencia, es un ay de castigo, porque el juez de toda la tierra hará lo que es justo, llamará cuentas a cada ser humano. Entonces estas leyes no son solo para los cristianos. Y debemos entonces, mis hermanos, destacar que sí hay principios universales. Sí hay culturas que pueden tener diferencias culturales, vivenciales, pero hay unas leyes universales de Dios que aplican para todos. Lo que Dios dice que es malo, es malo. Esta sociedad posmoderna ha pervertido los valores. Hoy día la homosexualidad, hoy día el matrimonio homosexual, hoy día hay una cantidad de cosas que nos permiten ver cómo se van pervirtiendo los valores, y lo que antes era bueno, ahora es malo, ahora tú estás mal. Una persona que diga que se va a casar y que va a permanecer fiel a su esposa, a su esposo, hasta que la muerte le separe, eso es una ridiculez para una sociedad relativista. Una muchacha o un muchacho que se está guardando puro para su esposa futura, su esposo futuro, virgen, para esta sociedad eso es una ridiculez, porque se ha convertido todos estos principios relativos. Ya no está bien, tú estás mal. ¿Quién te enseñó eso? Eso es arcaico para las abuelitas, pero para los cristianos los principios de la Biblia son verdad. Y por lo tanto, determinan cuáles son nuestros valores. Y yo quiero que usted observe, hay una lista por acá, y bueno, con razón dice el proverbista, Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. Eso lo dice la palabra de Dios. Esta sociedad, los valores posmodernos que esta sociedad aplaude para muestra un botón, hoy se llama habilidad al engaño, bobo al hombre que le es fiel a su esposa, arte a la pornografía, compensación al robo, anticuada a la mujer decente, producto al hijo del vientre, derecho a ser feliz al adulterio. Si no le va bien con la, entonces, bueno, yo tengo derecho a ser feliz. Detalle al amante, víctima a la mujer dedicada a su hogar, franqueza a la grosería, imbécil al que se porta como un caballero. Sí, hermano, hubieron tiempos donde ser un caballero, ser amable, auxiliar a alguien, atender quizás, brindar auxilio a una dama, a una mujer que está en apuros, sin ningún interés. Hubo un tiempo donde eso era una virtud. Pero hoy día, si tú no sacas provecho, si tú no te aprovechas de esa persona, si no te aprovechas de esa mujer, si no sacas buen partido de esa situación, tú eres un imbécil. El concepto de ser caballero ya también ha sido pervertido, ridiculizado. Es decir, lo que estoy diciendo es que en una sociedad relativista donde las mayorías determinan lo que está bien, en esa sociedad, bueno, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. A lo dulce lo ponen por amargo y a lo amargo por dulce. Pero Dios dice, ay, y es un ay de sentencia. Y quiero que tomemos en cuenta que los valores no son tangibles. Es decir, yo no les puedo decir a usted, muéstrame los valores que tú tienes. Yo no los puedo ver, yo no los puedo tocar, no lo puedo pesar. No, yo tengo 10 kilos de honestidad.
Yo tengo 10 kilos de puntualidad. No, eso no lo podemos pesar, no lo podemos tocar, no lo podemos ver. Entonces, ¿cómo sabemos? Yo estoy viéndolo todos ustedes y yo asumo que ustedes poseen, porque son la iglesia de Jesucristo y poseemos más o menos los mismos valores. Sin embargo, eso realmente, ¿cómo lo podemos evidenciar? Hermano, la manera de saber y de poder ver los valores tiene que ver es con tu práctica, con tu conducta, con tus decisiones, con tu proceder. Son esas cosas que van a demostrar que tú posees esos valores. Siempre llegas tarde, llegas puntual, llegas poco antes. Esos son valores. Tienen que ver con los valores. Siempre dices la verdad. Regresas un vuelto que te dieron de más o te lo quedas. Esos detalles evidencian los valores que tú posees. Si no basta con que tu padre, tu madre te haya dicho que esto es lo honesto, esto es lo correcto. A la larga, en última instancia, son tus acciones lo que dicen si esos principios que ya tú sabes, porque te los enseñaron y los conoces, son tus valores lo que van a demostrar si de verdad tú crees en la validez de esos principios, y lo vas a demostrar por las decisiones que tú tomas. Fíjese como lo decía Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 1:5, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjense las palabras que el apóstol Pablo les dice a Timoteo, trayendo a memoria. Pablo había visto a Timoteo en circunstancias específicas, lo vio comportándose como un cristiano auténtico. Timoteo era evangélico de verdad, verdad. Era cristiano de verdad, verdad. Pablo dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo daba testimonio de que Timoteo tenía una fe auténtica, no fingida, no pura fachada. Sí, porque hay muchas veces contradicción entre la fachada, entre lo que aparentamos ser y lo que realmente somos. Ser auténtico es que haya concordancia entre lo que soy y lo que aparento ser. Eso es ser auténtico. Bueno, Pablo vio en Timoteo un cristiano auténtico, una fe no fingida. Pero fíjense, dice trayendo a memoria. Lo que significa es que Pablo no fue que le midió, te tiene 10 metros de... No, los valores no se miden. No son tangibles, no los puedo pesar, no los puedo tocar, no los puedo medir. Pero hubieron situaciones donde Timoteo demostró que esos principios se habían hecho carne en su corazón y por lo tanto vivía a la luz de esas verdades. Cuando yo poseo un valor, yo los practico sea que usted me vea o no. Pero si yo lo hago solo cuando usted me ve, eso no es un valor, eso es hipocresía. Eso es hipocresía, hacer fachada. Sí, yo tengo que practicarlo cuando usted me ve y cuando usted no me ve. Esos son valores. Cuando a los ojos de Dios y a los ojos de mi propia conciencia, yo hago lo que sé que es correcto y agrada al Señor. Y cuando no lo hago, reconozco que lo hice mal y le pido perdón a Dios y trato de corregir. Porque sí, tal vez hay momentos en que no somos consecuentes y no debiera ser, pero cuando ocurre, cuando ocurra, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, lo cual evidencia que realmente estoy construyendo ese valor en mi vida. Estoy construyéndole, porque bloque a bloque se levanta esa pared de valores en mi vida. Yo quiero presentarles un caso hipotético y ustedes me van a ayudar a analizarlo. Supóngase, los jóvenes que están aquí presentes, supóngase que usted está, no sé, en una red social y un conocido suyo sube una foto, sube un comentario de otra persona que tú conoces y una foto ridiculizándolo, avergonzándolo, revelando algo privado de él o de ella. Ahora, él sube esa foto a una de las redes sociales, usted está allí, usted lo ve,
Tú conoces el que lo está subiendo y conoces a la persona a la que están poniendo en ridículo, en evidencia, en vergüenza. ¿Qué haces tú? Estamos hablando de los valores. ¿Le das like? ¿Ah? Levanten la mano los que le dan like. Levanten la mano. Ok, ninguno le va a dar like. Qué bueno, los felicito por eso. Porque te harías copartícipe y serías tan culpable como él en esa práctica deshonesta, desleal, incorrecta, injusta que hizo. Pero ¿qué haces entonces? ¿Qué haces entonces? Levanten las manos los que lo confrontan, los que le dicen, mira, baja eso de allí, qué vergüenza. Levanten la mano los que lo confrontarían. Levanten la mano. Bueno, ya sabes. Porque Dios dice que tú eres sal. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Eso significa que no vas a ser como el camaleón que te adapta, sino que te pronuncias en contra de lo que está mal. Y en Efesios 5:11 dice, y no participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Pero tal vez hay unos aquí que no quieren meterse en problemas, porque cuando tú confrontas a alguien, cuando tú le dices a alguien está mal, no hagas eso, baja esa foto, qué vergüenza. Y hay gente que no quiere meterse en problemas, pero cuando tú haces eso te metes en problemas. Esa persona que es amigo tuyo quizás, conocido tuyo quizás, va a empezar a llamarte santurrón quizás, evangélico santurrón, no sé qué término pudiera usar, porque tú estás pronunciándote en contra de lo que está mal. ¿Cuántos aquí no darían el like, pero tampoco se pronunciarían, sino que, bueno, ven hacia otro lado y yo no vi nada, ni estoy a favor, no estoy en favor, pero no estoy en contra tampoco, no me quiero meter en problemas con nadie? Levanten la mano los que tomarían esa tercera opción. Hay tres opciones. Una, le das like. Otra, te pronuncias en contra. La otra es, ves para otro lado y yo no vi nada. Yo no sé nada. Cuando la persona involucrada lo vea, que él se defienda. Levanten la mano pues. Porque eso es lo que hace la mayoría. Claro, me siguieron la orden que yo les pedí de levanten la mano, las perdono. Pero sí, el punto es que la mayoría muchas veces lo que hace es ver para otro lado. No meterse en problemas, no corregir a la persona. Y eso es incorrecto, porque Dios dice que como quieres que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Mateo 7:12, la regla de oro, el texto conocido como la regla de oro. Como quieres que los hombres, que las personas hagan contigo, haz tú por ellas. O como dice el Señor allá en Mateo 22:37, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué ocurriría si no es la foto de otro, sino la foto tuya la que suben allí poniéndote en vergüenza? Bueno, ahí sí la cosa es otra. Pregunto, ¿será que tú apreciarías que alguno de tus conocidos se pronuncie en contra y reprenda a esa persona y le diga, baja eso de allí, qué vergüenza, cómo se te ocurre? ¿Te gustaría que los que te conocen se pronuncien defendiendo tu buen nombre y defendiéndote? Levanten la mano los que les gustaría. Bueno, como dijo Jesús, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué es eso, hermano? Ser cristiano, no es posible ser cristiano y ser un camaleón. Adaptarme. Y puedo adaptarme siguiendo los pasos que los demás dan para encajar en el grupo, para que me acepten en el grupo, o también puedo sencillamente hacerme a un lado y mantenerme neutro y no pronunciarme y no me hago enemigo de nadie. Pero explícitamente dice en Efesios 5:11, no participéis en las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
Les voy a dar un segundo caso, pero no les voy a pedir que participen mucho porque ya se me está acabando el tiempo. Y como les dije, solamente les quiero dar un vistazo a vuelo de pájaro de este tema de el joven cristiano y los valores posmodernos. Un segundo caso. Imagínate que Carlos y Sofía, dos estudiantes, quizás del liceo, quizás de la universidad, Carlos y Sofía son compañeros de estudio. Y Carlos consiguió la forma de hackear los archivos de la universidad, los archivos del liceo y ver los exámenes finales. Él consiguió la forma de hackearlo y tener acceso a los exámenes finales. Lo que significaría que vamos a pasar todo este tiempo sin tener que estudiar tanto, porque ya sabemos el examen que va a salir. Ahora, mi pregunta es, porque Sofía, cuando se entera, Carlos le plantea, mira, tengo la forma para hackear los archivos privados y tener acceso al examen, a la prueba final. Sofía, que es una cristiana, no sé, está indecisa. Sí, porque si es una cristiana firme, debe pararse firme. Pero si está indecisa, aun cuando esté indeciso, ¿verdad? Porque hay mucho en juego. Pero, ¿qué debe hacer Sofía? ¿Qué debería hacer Sofía? Esa es la gran pregunta. Yo lo que quiero que ustedes vean con estos ejemplos hipotéticos, que ni tan hipotéticos son porque ocurren. Sí, el que se copia en un examen, el que lleva una famosa chuleta, el que lleva los apuntos. Yo recuerdo una joven que estaba en un examen y la profesora se dio cuenta de que la muchacha se había metido en la cabellera muy abundante que tenía, se había metido, y aquí las que tienen cabelleras abundantes no tomen el tips porque la descubrieron. No porque la descubrieron, sino porque Dios lo prohíbe. Se ha colocado las notas y la profesora se dio cuenta y la confronta y le dice, muévete el pelo y empezó a caer poco de papelitos, hermano. Tenía un arbolito dentro de la cabellera. Ahora, todo eso va dentro del marco de la carencia de valores. El que practica eso carece de valores y el que se comporta como es correcto, aunque salga mal, aunque pierda algo, está manejándose en concordancia con los valores. Entonces, ¿qué debería hacer Sofía? Es la pregunta que yo le invito a que usted piense. ¿Qué harías tú si estuvieras en esa situación? Porque eso vamos a resaltar qué valores. Y lo otro es, Carlos, si tú fueras Carlos, si tuvieras la posibilidad de hackear los archivos privados de la institución, póngase el liceo, la universidad, de la institución, ¿lo harías teniendo esa capacidad y esa oportunidad? ¿Lo harías, Carlos? A los Carlos que están aquí y a los que no se llaman Carlos, pero que también pueden verse en la tentación. El punto es, ¿lo harías? Y todo esto, hermano, yo quiero que ustedes, les pregunto, ¿qué valores ven ustedes en esta? ¿Qué valores están en juego en esta escena que les estoy planteando? ¿Qué valores? Honestidad, ética, temor de Dios. Y fíjese, lealtad, porque hay una lealtad para con sus compañeros también. Está respeto o falta de respeto. Le está faltando el respeto a tus profesores, a tus compañeros de estudio, a tus padres, y te está faltando el respeto a ti mismo, porque estás colocando qué clase de personas quieres ser tú en tu futuro. ¿Quieres construir tu vida a futuro con ladrillos de inmoralidad, de mentiras, de falsedad? A la final vas a ser un falso, vas a ser un hipócrita. Entonces, los ladrillos que tú colocas en la construcción de tu vida, al final será tu propia persona lo que habrás construido, y tendrás la satisfacción, si lo haces de manera correcta, enmarcada en valores, tendrás la satisfacción de saber de que ese título que tienes te lo ganaste, que eres una persona auténtica, leal, honesta. Entonces, mis estimados jóvenes y los no tan jóvenes, los adultos, los valores
son nuestro compromiso vivencial con las verdades absolutas de Dios. Y quiero concluir leyendo estos textos que están en Proverbios 19:27, Proverbios 20:11 y Eclesiastés 11:10. Mire cómo dice Proverbios 19:27. Cesa, hijo mío, de prestar oído a enseñanzas que te hacen divagar de la sabiduría. Y eso es válido para los jóvenes, pero es válido para los no tan jóvenes, para no llamarlos viejos. Hay gente que tiene cierto nervio cuando le llaman viejo, pero como dijo siempre, el que no llega viejo es porque se muere antes. Así que gracias a Dios estamos llegando a viejos y es la única manera. Pero fíjense lo que dice el texto. Cesa, ese está en Proverbios 19:27. Cesa, hijo mío, de prestar oído a enseñanzas que te hacen divagar de la sabiduría. Y allí podría ser, ¿qué enseñanzas te hacen divagar de la sabiduría? ¿Qué influencias te hacen divagar de lo que es un valor y lo que no es? A veces esos elementos que te harán divagar, a veces son personas con las que tú te relacionas, que están influyendo en ti en cosas que tú sabes que son dañinas y que te perjudicarán. Dios dice que te alejes de esas personas. Como dice 1 Corintios 15:30, las malas conversaciones, 15:33 creo, 15:32, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí, aléjate de personas que te hacen divagar. Es decir, sabes lo que es correcto, pero haces lo que es incorrecto. Y haces lo incorrecto sintiéndote mal porque sabes que es incorrecto, estás divagando y tienes influencias que tal vez pudiera tratarse de personas que estudian contigo, que andan contigo, que de alguna manera comparten tiempo contigo. Aléjate de esas personas porque te están guiando a perdición, te están haciendo divagar. Pero también pudiéramos colocar allí a instrumentos como son las redes, los medios de comunicación. Las redes te hacen muchas veces divagar con su bombardeo de mensajes opuestos a los valores. De manera que tú necesitas alejarte de todo eso que te hace divagar. Leo el texto nuevamente. Cesa, hijo mío, es un consejo de un padre preocupado. Cesa, hijo mío, de prestar oído a enseñanzas que te hacen divagar de la sabiduría. La sabiduría de Dios, hermano, está aquí. Por eso dice en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por eso el salmista, Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. El otro texto que quiero que también anoten allí, que es parte de mi conclusión, Proverbios 20:11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta es limpia y recta. Proverbios 20:11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta es limpia y recta. Hermano, una persona que posee valores es una persona que va a ser reconocida. Tal vez en una sociedad relativista van a burlarse, van a ridiculizar, pero los que comprenden la validez de estos principios van a decir: qué bonito ese muchacho, ese joven, esa joven tan tierna de edad y con tanta convicción, con tanta fuerza, toma sus decisiones y hace su pronunciamiento. Hermano, yo siempre recuerdo cuando mi hija Raquel, mis hijos estudiaron en una escuela que era predominante, tenían prácticas católicas y en algunos momentos los querían involucrar en cosas que mi hija sabía que eran parte de un culto idolátrico. Lo cierto es que en ese punto mi hija
les decían, no, porque nosotros adoramos a Jesucristo. Y ella le daba una explicación. Una niña tendría, Raquel, como unos 6 años, 7 años, estaba pequeña, hermano, y las maestras nos felicitaban. ¿Con qué propiedad, con qué identidad, con qué fuerza de convicción esa niña se expresa? Y nos felicitaba. Sí, desde muy pequeña. Y nos felicitaban porque nos decían, wow, ustedes les están inculcando valores a esos niños, y eso es lo que los padres deben hacer. Y definitivamente, mi hermano, el texto dice, aún el muchacho, y está hablando el muchacho, podemos entrar en la categoría de los adolescentes, pero como les dije en el ejemplo, aún un niño que se comporta alineado a ciertas convicciones, a ciertos valores, es notorio, es objeto de elogio. Les contaba la anécdota de un niño de 5 años que lo estaban afeitando, y alguien le dijo, está quedando bello. Y el niño de 5 años dijo, no señor, bellas son las mujeres. Una tripita de gente de 5 años. No hay se ofendió, hermano. ¿Cómo me va a decir que estoy bello? Soy un hombre. Había quizás un abuelo, porque a veces hay padres que como que también van en la línea ya del feminismo, de esa forma. Hay hombres que para verse bonito quieren lucir pues más o menos femeninos. Y lo cierto es que tal vez ese niño tendría un abuelo arcaico, enchapado a la antigua, que le dijo, usted es un hombre. Las mujeres son las que son bellas, los hombres no. Los hombres podemos ser apuestos, pero no bellos. Eso, hermano. Aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuese limpia y recta. Y el último texto, y con este concluyo, Eclesiastés 11:10. Recuerde que en el versículo 9 dice, alégrate joven en tu juventud, tome placer en los días de tu adolescencia, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eso dice el versículo 9. Y entonces el 10 dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Hermano, la adolescencia es una etapa intermedia entre la infancia y la adultez. Es un eslabón entre la infancia y la adultez. Adolescencia, creciendo hacia la adultez. Y el joven, cuando está en esa etapa, el adolescente en esa etapa, muchas veces es intermitente, pues se comporta intermitentemente como niño y se comporta intermitentemente como adulto, pero él quiere ser tratado como adulto, no como niño, porque está en un proceso. Los psicólogos llaman a esa etapa la edad del torbellino, la edad del interrogante, la edad de cuestionar y de desafiar. Dios le dice a los jóvenes y adolescentes, quita de tu corazón el enojo. A veces los adolescentes andan bravos y uno ni sabe por qué, ni contra qué, hay un enojo. Dios dice que tú puedes quitar de tu corazón el enojo. Si tú eres cristiano, con más razón. Dios dice, quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Hoy eres un adolescente, mañana vas a ser padre de un adolescente y tal vez te hagan a ti lo que tú le estás haciendo probablemente a tus padres hoy, con un enojo, con una molestia, pudiendo disfrutar esa etapa tan bonita, honrando a Dios, compartiendo con la gente que ama a Dios. Disfruta, como dice el versículo 9 que acabamos de citarle. En el versículo 9 le dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón, a la vista de tus ojos. Pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Disfruta la vida plenamente. Disfruta esa etapa tan bonita. Muchos de los viejos hoy quisiéramos
pasar, quizás no tan allá, más arribita, porque en la etapa de la adolescencia a veces hubieron torbellinos y algunos quisieran llegar a aterrizar en una etapa más. Sin embargo, tú estás viviendo esa etapa. Que sea algo memorable, construye algo bonito, vive para Dios, deja recuerdos bonitos en tu familia. Que Dios me los bendiga. Oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias